La apologética, quienes saben y quienes no, bueno, pues es la materia de la teología que trata la defensa del Evangelio. Como dicen las hojitas que le di, viene de la palabra griega apología, que significa defensa. Esta palabra apología muchas veces se usa en la Biblia. Hoy en día, con todas las nuevas sectas y con todas las religiones y filosofías y la ciencia y el conocimiento que existe, y toda la gente pues que no conoce pero que cree conocer y que inventa, pues cada vez hay preguntas más duras acerca de la existencia de Dios, acerca de la persona de Jesucristo, acerca de la palabra de Dios, y por lo tanto es necesario, es importante que nosotros estemos preparados para poder responder estas preguntas. Es necesario que conozcamos y que podamos presentar pues una respuesta razonable. La apologética, la defensa del Evangelio, no debe ser algo exclusivo de un instituto teológico. Muchos cristianos lo han limitado a eso, y no se trata de que ese pequeño grupo que entra a un instituto aprende y los demás no, sino que tiene que ser algo constante de todos los creyentes, como lo era en la iglesia primitiva. Dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 13, aquí está el mandamiento en la Biblia, pues de prepararnos para la apologética. Dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Versículo 14, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, dice: bienaventurados sois. Por tanto no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad al Señor, a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados. ¿Cómo tenemos que estar? Preparados. Dice: para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Esta palabra defensa que aquí se usa, adivina cuál es. Para presentar defensa es la palabra griega apología, de donde viene el término apologética, la defensa del Evangelio. O sea, este mandamiento no lo inventó algún pastor hace algunos años, un instituto bíblico. Es algo que ordenaba Pedro a la iglesia primitiva desde hace 2000 años. El prepararse para la defensa del Evangelio es una práctica que se ordena desde la iglesia primitiva. Tú lees el libro de los Hechos y constantemente los discípulos eran llevados ante los tribunales, ante magistrados, eran criticados por lo que ellos creían, y tú te encuentras una y otra vez pues que ellos presentaban defensa. Oye, ¿tú por qué predicas? Porque Jesús resucitó y esto, y esto, y esto, y esto. Y el libro de los Hechos tiene 3, 4 defensas. Esteban le cita toda la historia bíblica y lo apedrean por lo mismo. En fin, ellos estaban preparados para presentar defensa de lo que les estaban demandando. Ahora, si ellos le daban importancia y se preparaban y presentaban esta defensa, pues nosotros que vivimos enfrentando mucho más cuestionamientos que ellos, porque con todo el aparente conocimiento y el avance y todo lo que se ha inventado, pues tenemos más preguntas, más duras cada vez que las que enfrentaba tal vez la iglesia primitiva, pues tenemos, al igual que ellos o más que ellos, darle la debida importancia a este tema, a esta materia, que no debería ser únicamente una materia de la teología, sino algo común en cada iglesia. Y bueno, tal vez tenemos que reconocer que no le hemos dado hasta el día de hoy la debida importancia. Es común cuando un cristiano enfrenta interrogantes que no conoce las respuestas a esas interrogantes, tomamos dos posturas siempre, ¿no? O tachamos de loco y fanático, no sea nosotros, ¿no? Más bien los juzgamos y los criticamos por no creer lo que creemos, o los ignoramos. Es común cuando te preguntan algo que no sabes, ¿qué haces? Incrédulo, no tienes fe, te vas a ir al infierno en el amor del Señor, o los evadimos, ¿no? Es la segunda postura que tomamos. Como sabemos que nos va a preguntar cosas que no conocemos, tratamos pues de evadirlo y no enfrentarlo para no caer en esos pleitos o recibir esas preguntas que no tenemos respuesta, ¿no? Hay muchos cristianos cuando enfrentan esto dicen, es que no hay que echarle perlas a los cerdos, y por eso se alejan. Y esta no es la explicación de este versículo. De las perlas a los cerdos se refiere cuando ya hablaste y no quieren, pues ya apártate, ya no presentes más. Pero hay gente que jamás he escuchado y que te estás apartando de ellos, juzgándolos y criticándolos por algo que a lo mejor están equivocados de una manera sincera. Como Pablo, ¿cuántos pudieron haber llegado a decir, no hay que echarle pelas a los cerdos? Bueno, Pablo no es que fuera tan duro como parecía. Lo que pasa es que necesitaba encontrarse con la luz, y cuando se encuentra con aquella luz, con la voz de Dios cara a cara, él se cae y le entrega su vida y se convierte en el más grande apóstol. Así hay mucha gente que persigue el cristianismo a los cristianos porque no tiene esas respuestas, porque no se ha encontrado con aquella luz. Y pues criticándolos no ganamos nada. Es nuestro deber
presentarnos a ellos con aquella luz del Evangelio, y muchos de ellos nos van a ignorar, y en ese caso pues sí, ya no les hables más. No pierdas tu tiempo cuando ya viste que no quiere, no es que no tuvo respuesta, sino que no quiere. Hay gente que sabe bien de Dios, no es que no cree, sino que no le conviene creer. En ese caso pues sí te apartas, pero hay gente que necesita la respuesta, y es lo que vamos a hacer en este estudio, pues prepararnos para dar estas respuestas. Este pasaje de Pedro ataca estas dos posturas que tomamos y nos muestra una tercera, que es a la que Dios nos va a llevar con este curso. Dice el 14, no te amedrentes por temor ni te conturbes. O sea, que no tengas miedo de qué me van a preguntar, qué me van a decir, qué me van a hacer. No, Señor, no tengas miedo. Y el antídoto que va a echar fuera ese temor es el mandamiento que da Pedro en el versículo 15, estar siempre preparados para presentar defensa. Mucho ojo, subráyalo en tu Biblia, dice con mansedumbre y reverencia. O sea, no es de que, pues ahora sí ya aprendí en este estudio del catolicismo y de los ateos, y de esto va a ver mi compadre, me lo voy a surtir, y ahora sí voy a condenar a mi esposo al infierno. No, Señor, y llegar con ellos, mira, aquí está, te lo dije, pecador, incrédulo. No, es con mansedumbre y con reverencia, dice, ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Esto nos enseña que la gente que nos ataca, que nos critica, que tiene preguntas, no merece que la ignoremos, que la juzguemos, que la critiquemos, merece que le respondamos. Y la Biblia ordena que nos tenemos que preparar para poderle responder. El camino más fácil que han tomado muchos cristianos, incluso muchos líderes de las cabezas de las iglesias, pues es criticar, juzgar y apartarse, y se ha hecho del cristianismo una burbuja donde todos están dentro de la iglesia felices, el que quiere entrar, qué bueno, bienvenido, y el que no es un pecador, ¿no? Y si tiene preguntas, por incrédulo, porque es hijo del diablo. Y eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice, esa gente merece una respuesta, esa gente merece una respuesta, y están en todo su derecho de preguntar. No que los critiquemos, sino que les respondamos. Entonces yo los felicito a todos porque están cumpliendo este versículo, que para muchos ha quedado en el olvido, lo han dejado atrás, lo han hecho exclusivo de institutos teológicos nada más, y bueno, ustedes le están dando su debida importancia, y yo les garantizo que si se comprometen con el curso a ser constantes, a cumplir con las tareas, y vamos a tener este exámenes y todo, y vamos a eso, me espero que diga un poquito más para explicarles cómo va a estar. Pues como dijo el salmista, van a salir hechos unas hachas, ¿no? Cuando terminen, quién sabe qué salmista, ¿verdad? Pero alguien lo dijo por ahí. O sea, pregunta que les digan y argumento, ya no van a ser el cristiano que se aleja, ay, qué miedo, qué me va a decir, sino como Pedro dijo, no vas a tener temor, ni te vas a amedrentar, ni conturbar, porque vas a tener respuesta y vas a poder así que cortar todo argumento, toda altivez que se te presente, vas a tener las herramientas, las armas suficientes para poder presentar defensa del Evangelio. Vamos a ver en este estudio diferentes módulos. Cada módulo va a llevar de 2 a 4 meses aproximadamente cada uno. En un instituto bíblico, fíjate, platicaba ahorita con una hermana, por la cantidad de materias que hay y la cantidad de tiempo, pues no enseñan todo lo que vamos a aprender en este curso en relación con la apologética, obviamente, ¿verdad? Dan un vistazo, nada más es una materia más con un poquito. Lo que vamos a hacer aquí es un curso que va a estar de manera permanente, más de 1 o 2 años tal vez va a durar. Obviamente vamos a ir por módulos, si tú a los 2 meses quieres seguir al siguiente módulo adelante, y si no, pues hasta ahí le dejamos, pero va a ser algo permanente y muy a fondo. Vamos a ver muchos módulos interesantes de sectas y religiones, qué hay del ateísmo, qué hay de la ciencia y la Biblia. La ciencia va en contra de la palabra de Dios y la existencia de Dios, o al contrario, la apoya. El interrogante acerca de la Biblia, las aparentes contradicciones bíblicas, otro módulo, y bueno, muchos módulos más que vamos a ver, ¿no? De evidencias arqueológicas de la Biblia. Vamos a presentar videos de lugares que la Biblia habla, que hoy la arqueología ha comprobado que son reales, etcétera, etcétera. Y hoy vamos a empezar con el primer módulo que se llama la veracidad de la palabra de Dios, o la veracidad de la Biblia, como lo dice tu hoja que te di ahí con el resumen. Y el tema de este módulo, el tema número 1, es cómo se formó la Biblia. Vamos a responder preguntas como ¿por qué la Biblia y no otros libros? ¿Cómo sabemos que no fue alterada? ¿Qué nos garantiza que fue inspirada por Dios si no estuvimos ahí? ¿Cómo confiar en algo que tal vez pues heredaste nada más porque tus padres te lo transmitieron, pero que nunca te has tomado la molestia de investigar realmente si es cierto?
Y bueno, pues para poder defender el presente de la palabra necesitamos antes conocer su pasado, necesitamos conocer su historia, y por esa razón las primeras lecciones, incluyendo la de hoy, van a tratar de esto. A lo mejor no son tan apasionantes como las que van a ver después, pero tengan paciencia, ya que antes de responder a preguntas como estas, pues necesitamos conocer exactamente cuál es el libro que vamos a defender. Cómo defender la Biblia si ni siquiera conocemos cómo fue escrita. Y mucha gente, los primeros ataques vienen desde ahí. Hay gente que ni siquiera se toma la molestia de atacar el contenido. Hay gente que, atacando únicamente cómo se escribió la Biblia, cómo llegó a ti, puede, si no estás firme y conoces, deshacer tu fe, ¿no? Dice 2 Corintios, vamos a leerlo antes de empezar de lleno con este primer tema. 2 Corintios capítulo 10, versículo 4, y quiero que lo lean todos conmigo. 2 Corintios capítulo 10, versículo 4. Dice: porque las armas de nuestra milicia, léanlo conmigo, digan, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Están listos para conocer estas armas? Mucho ojo, el objetivo dice es llevando ¿qué cosa? Cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Insisto, el objetivo no es envanecernos y decir, mira cuánto conocimiento tengo y aprendí esto y lo otro, y tú estás mal y eres un ignorante, y que llegue un testigo de Jehová y ahora sí me lo voy a surgir, pásate para acá, ¿no? Porque yo en evangelismo hace mucho tiempo les di un curso y muchos lo tomaban así, ¿no? Uy, nada más que venga, yo mismo lo llegué, cuando lo preparé, que nada más que llegue el primero me lo voy a surtir. Y no se trata de eso, sino que enamora, en lugar de azotarle la puerta como muchos lo hacen, este está más loco que yo, y lo dejan allá afuera. No, mira, te invito un cafecito, pásale, siéntate, y con la palabra con paciencia, con mansedumbre, con reverencia, llevarlo a los pies de Cristo. ¿Ok? Vamos a tener dos formas de llevar a cabo este estudio. Puede ser, les contaba el domingo y el martes, a manera de discipulado y a manera de diplomado. Discipulado pues es el que quiera venir, como hoy lo están haciendo, ¿no? Me inscribí, pues no voy al primero, pero sí al segundo, y yo hoy no quiero, tengo flojera, y bueno, ahí pues eres libre, ¿no? De venir cuando tú quieras, y es tu problema contigo y con Dios nada más, la responsabilidad que le quieras dar, y no se te exige, eres bienvenido cuando quieras. Y diplomado, cada que se termine un módulo, 2, 3, 4 meses más o menos, se da un diploma de acuerdo al módulo que vimos, un diploma pues obviamente con el respaldo de Vida Nueva, ¿verdad? Pero para poderlo obtener, pues no lo vamos a regalar, se va a necesitar cumplir con el 80% de las asistencias, se va a estar pasando el que quiera tomarlo a manera de diplomado. Van a tener que entregar el 100% de las tareas, si faltaste uno tendrás que ponerte al corriente, y van a presentar 1 o 2 exámenes por módulo, aproximadamente cada 2 meses. Si el módulo es de 2 meses es un examen, si el módulo tiene 4 meses son 2 exámenes, si el módulo son 6 meses son 3 exámenes que tendrán que pasar, y si reprueban pues les va la oportunidad de la siguiente semana volverlo a presentar, pero no se les va a regalar. No es de que pues somos bien buena onda y entren todos al arca y que se multipliquen los diplomas, ¿verdad? Realmente pues de nada serviría porque te engañas a ti mismo. Realmente que valgan la pena, ¿no? Y que cueste trabajo, y que te muestres a ti mismo pues que te lo mereciste y te lo ganaste, ¿no? Ya al final les digo el que quiera inscribirse a manera de diplomado qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Antes de empezar, pues les dieron unas fichitas que dice, tiene el logo de Vida Nueva, dice visita casa 45, esas las van a presentar cada que vengan al vigilante para no tenerse que anotar con nombre, ¿no? No sé si se anotaron con nombre, y si no pues nada más la muestran y pasan. Les pido que tratemos de llegar al 10 para las 7 cada estudio, ya que hoy empezamos 7:05, pero si hay 2, con 2 empezamos. Hoy únicamente dimos tolerancia porque no saben a lo mejor bien cómo llegar, o porque hicieron 5 minutos caminando de la calle para acá, pero 7 en punto vamos a estar empezando. Entonces procuren llegar al 10 para las 7, cuarto para las 7, porque a las 7 en punto empieza el estudio y a las 8 en punto se termina. No nos vamos a colgar más, hoy hasta las 8:10 nada más, pero siempre a ser a las 8 en puntito no vamos a terminar, ¿no? El baño está aquí en la mera entrada, el que quiera
pasar. Y bueno, les dije al principio que si alguien quiere apoyar trayendo 1 o 2 sillas, pues bueno, son bienvenidas, ¿verdad? Que sean como estas, ¿no? Un trono de este vuelo que va a ocupar 3 lugares, o un reposet, aquí está mi reposet, ¿no? Para mí, no, pues traigan sillas como estas, ¿no? No importa el precio, la calidad, siempre y cuando sean de plástico y plegables y de este tamaño. Y bueno, vamos a empezar haciendo algo que va a ser constante en los estudios. Voy a tomar la postura de otra persona, como lo regularmente, la postura de un católico, de un testigo de Jehová, de un mormón, de un ateo, y voy a usar argumentos para atacar directamente tu fe. Cuando yo di 2 o 3 cursos vimos de los mormones, de los testigos, en otros en el grupo que había que hay, pero que hace mucho tiempo inició de evangelismo, cuando le dije vamos a ver los testigos, me dicen, esos no saben nada. Le dije, no, van a ver la siguiente semana, voy a presentar argumentos que usan ellos basados en la Biblia que tú tienes, y si no lo conoces te destruyen, porque se preparan y se preparan bien. Ellos no salen a predicar a la calle, llego, yo soy cristiano y salgo, como muchos cristianos quieren hacer, ¿no? Ya llego y ya quiero predicar y estar en el Azteca y cantar y coordinar y todo, ¿no? Ellos se preparan bien, y tú te has dado cuenta, si los has visto, que siempre sale uno que no dice nada, van en parejas, porque el otro está escuchando nada más, está aprendiendo, y están bien entrenados. Si les haces preguntas que no conocen, te evaden y le preguntan a su líder, y la siguiente semana te regresan con la respuesta, o no regresan a tocar a tu casa si no la encontraron. Entonces se preparan bien, y pues si no estamos bien preparados, pues te deshacen. Esto lo vamos a hacer para que nos ubiquemos a las posibles situaciones que nos vamos a encontrar cuando estemos compartiendo el Evangelio contra cada una de las diferentes posturas, ¿ok? ¿Cuántos creen que tienen en sus manos una copia fidedigna de aquel libro que fue inspirado por Dios? Levanten la mano. ¿Están seguros? Voy a repetir la pregunta. ¿Cuántos creen que tienen en sus manos una copia fidedigna de la palabra de Dios, de aquel libro que fue inspirado por Dios? Díganme amén. Pues no es cierto. Lo que tienes, compadre, son copias de las copias de las copias, ni siquiera de un documento original. No, de las copias muchos años después del documento original que según tú fue inspirado por Dios. Ahora vamos a suponer que, como tú dices, pues sí, la Biblia fue inspirada por Dios, ¿no? Realmente, fue inspirada por Dios. ¿Sabías tú que no tenemos los documentos originales, ni un pedazo de Dios, sino únicamente copias de las copias, conocidos como pergaminos? Entonces, aunque la Biblia original haya sido, como tú dices, inspirada por Dios, ¿quién te garantiza o qué te garantiza que también fue así con las copias? Está bien, Dios inspiró una palabra, pero la que tienes no es la copia de lo que Dios inspiró, es la copia de lo que según tu Dios inspiró. Dios le inspiró, ¿quién te garantiza que las otras copias no las pervirtió el ser humano? ¿Es perfecto el ser humano? ¿No tiene errores? ¿Y cómo sabes que no cometió errores al traducir la Biblia? ¿Cómo sabes tú que no lo alteró adrede para afectar a otros? ¿Cómo sabes tú que el libro que tienes es confiable? Argumentos como estos y mucho más fuertes por los más estudiosos son los que te vas a encontrar muchas veces. Y en este primer módulo nos vamos a encargar precisamente pues de responder y muchos otros argumentos que vienen después. Gente que te dice como si Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia, en ellos narra su muerte. ¿A poco Moisés sabía cómo iba a morir? Hay libros del Antiguo Testamento que tienen pasajes agregados por otra persona ajena al autor. ¿Quién fue esa persona? ¿Por qué Dios inspiró la primera? ¿Hubo necesidad de una segunda? Y muchas veces conocemos preguntas como estas y son las que vamos a ir respondiendo. Algunas las vamos a ver hoy, otras las voy a dejar con la duda para que sigan viniendo a los siguientes estudios. El material más común que se usó para escribir la Biblia, vamos a empezar con las bases. ¿Quién sabe cuál fue? El papiro, exactamente. ¿Qué era el papiro? El papiro proviene de una planta con el mismo nombre. Este material no era muy duradero y es la razón por la cual no tenemos los documentos originales de los libros bíblicos, sino únicamente manuscritos. ¿Qué son los manuscritos? Son las copias del original hechas a mano. Para mucha gente este es un gran argumento en contra de la palabra y un gran problema para creerla. Dicen, ¿cómo si tengo copias únicamente del original puedo creer que realmente viene de parte de Dios? ¿Cómo sé que esas copias no fueron alteradas, no fueron corrompidas? Y bueno, este argumento tiene muchas respuestas que iremos viendo en estudios.
y hoy vamos a ver también algunas y vamos a ir viendo muchas más que nos van mostrando cómo podemos confiar en el libro que hoy tenemos. El papiro era una especie de caña que crecía en lagos poco profundos, principalmente en Egipto y en Siria. Había en Fenicia, cerca de Egipto, un puerto llamado Biblos, donde se embarcaban grandes cantidades de papiro para mandarlo a otras ciudades. Hay como dato extra, a lo mejor no te sirve mucho, pero bueno, como curiosidad, pues algunos creen que la palabra griega biblos, que significa libros, proviene precisamente del nombre de ese puerto, porque de ahí se embarcaba el material con el cual se escribían en ese tiempo la mayoría de los libros y la mayoría de los documentos. Otro material común era el pergamino, era un material preparado de piel de oveja. ¿Por qué se llamaba pergamino? Porque en su mayoría provenía de la ciudad de Asia Menor, donde estaba una de las 7 iglesias del Apocalipsis que Juan escribe, la ciudad de Pérgamo precisamente. Se usó también la vitela, que era tipo el pergamino, pero era piel de becerro preparada. Y bueno, estos son los 3 más importantes, ¿no? La hoja que viene de la caña, la piel de la oveja y la piel de los becerros. O sea, como pueden ver, pues en esos tiempos eran más gandallas que nosotros, ¿no? Hoy usas la piel al menos para vestirte y taparte, ellos lo usaban para escribir teniendo el papiro. Había otros materiales como las piedras, tablas de arcilla, tablas de cera, etcétera, etcétera, rocas también, donde con cinceles tenían que grabar, pero bueno, era al estilo picapiedra, ¿no? Únicamente algunas leyes como los 10 mandamientos, abre el libro de Esdras de unas tablas también, pero el más común pues era el pergamino. Los libros del Antiguo Testamento no tenían la forma que hoy tienen, no están así como se escribían como en forma de rollos que se fabricaban uniendo una con otra, pegando las hojas de los papiros y después enrollándolas. El tamaño promedio por rollo era de 6 a 11 metros de largo más o menos cada uno. El rollo más largo que se conoce es de 41 metros, imagínate para poderlo leer. A ver, compadre, tú córrele hasta allá y yo hasta acá y ya tienes acá. Pero pues por lo regular eran 6, 11 metros, que aún así eran bastante largos, ¿verdad? Es más o menos el espacio de aquí, todo lo que el rollo abarcaba. Escritos por lo regular casi por una cara nada más. Están los códices, has oído de los códices bíblicos también, y suena como que a códigos o algo, ¿no? Y lo que hace la apatía, el no ponerte a investigar, te deja con esa idea. Yo mucho tiempo creí también que eran como algunos códigos o algo, y no, son otra forma en la que se escribía la palabra de Dios, lo más parecido a los libros que hoy tenemos. Pegaban, como está en la Biblia o cualquier otro libro, alguna orilla de las hojas, una con la otra, o las cosían, y lo que iban a usar ya es el pergamino o la vitela o el papiro, pues los unían, y una vez terminado sellaban la cara principal y la cara posterior, el principio y el final, con alguna madera o alguna piedra, como hoy lo hacemos para proteger el contenido. Se escribía, como está en los libros de hoy, en ambas caras de la hoja. En el caso de los códices, ahí sí era de los dos lados, ¿no? Teniendo una hoja, pues 2 páginas. Y esto provocaba que hubiera más información en un mismo tamaño, y esto causaba que el libro pudiera ser leído y distribuido de una manera más eficiente. ¿Por qué? Bueno, usando la lógica, para leer era mucho más fácil ponerte a ojear, como aquí está, y hoy te digo, pues vamos a la página número 529 o a Segunda de Reyes. Bueno, en este tiempo no había división de capítulos y versículos, vamos a ver la siguiente clase cuando se los puso el hombre, pero es más fácil que yo te dijera, vamos a tal hoja, a que, a ver, compadre, ábrete el rollo, pues en el metro número 3 con 30 centímetros, ¿no? Y ahí poderlo abrir, y para leerlo también, ¿no? Pues era más fácil ojear un libro que ponerte a abrir el rollo, y para expandirlo también era más fácil poder mandar algo como esto a mandar rollos enormes, ¿no? Cabía el doble información en esto que un rollo, porque aquí se escribía en el doble de ambas caras de las hojas y en un rollo únicamente en una cara, por lo cual se requería el doble de material para la misma información. Fue la iglesia primitiva quien precisamente desarrolló este tipo de escritura, manera de códice, para poderla enseñar y expandir con mayor eficacia. La mayor parte de los libros del Antiguo Testamento son rollos, dirá al de al lado, así como la mayoría de lo que tú hablas, puro rollo, ¿no? Y la mayoría de los libros del Nuevo Testamento están escritos en forma de códice, ya había más tecnología. Ahora, en esos tiempos no había imprentas. ¿Y qué provocaba esto? Que durante muchos años en muchas civilizaciones se tuviera que nombrar a gente cuyo oficio de tiempo completo. Es bien importante que entendamos esto, y es la lección principal que vamos a desarrollar en esta noche. Había gente que no era de hobby, no era un pasatiempo, su oficio de tiempo completo era hacer manuscritos de los textos importantes.
En el caso de los libros del Antiguo Testamento se les llamaba escribas en esos tiempos a la gente que lo hacía, que después pues se fueron pervirtiendo hasta llegar a ser los escribas que Jesús critica, ¿verdad? Pero originalmente era gente estudiosa que se dedicaba pues a transcribir la palabra, no solamente la palabra de Dios, sino también habían en Egipto y en Babilonia y otros pueblos, pues gente que se dedicaba a eso. Era común en las diferentes civilizaciones que tuvieran gente, así como tenemos hoy diferentes personas con diferentes oficios. Uno de los oficios en esos tiempos, en todos los pueblos, pues era la gente que se dedicaba a copiar los textos importantes. De la misma forma que hoy una imprenta no se atreve a vender un libro importante, si hubo fallas en impresión, en esos días había técnicas que vamos a ver unos minutos para escribir cada manuscrito, y al igual que hoy, si tenía el más mínimo detalle, alguna falla, el manuscrito era destruido. Si tú, siendo cristiano, tuvieras una imprenta y tu Biblia saliera sin Juan 14:6 solamente, el versículo más importante en cuanto a la apologética para defender que Cristo es el camino, no a las religiones, porque dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y está en la Biblia que tú quieras leer, que nos enseña que no es religiones u obras, sino solamente Jesús. Y pues está todo, pero me falló nada más ahí, salió borroso. Te pregunto, ¿la imprimirías y la venderías ante la ausencia de un libro, de un versículo tan importante? Obviamente no. Si tienes temor de Dios, no. ¿Qué es lo que harías? Pues volverías a hacer esa página. Das importancia a otros libros porque es tu trabajo profesional. Pues por lógica, porque eres cristiano, darás mucho más importancia a aquel libro que tú consideras sagrado, que consideras divino, y destruirías esa copia. Y así era con los copistas cristianos. Y de por sí era un oficio que ahorita vamos a ver, aunque no fuera la Biblia, se le daba importancia al libro que fuera y había técnicas, pues mucho más los copistas cristianos, inspirados por su fe, eran llevados a copiarlo de una manera mucho más sigilosa, y cuando algo estaba mal, por no afectar a otros, pues destruían ese documento. Únicamente pasaba el filtro aquello que era perfecto, aquello que era 100% sin defectos, sin errores. Este es un argumento poderoso que tenemos para defender la confiabilidad del contenido bíblico. Vamos a ver en otra clase datos de libros con fechas de elaboración muchos años después del documento original, que cuando son comparadas con otras más recientes al documento original, te encuentras que no hay diferencias. Tienes manuscritos del año 800, 600, 400 después de Cristo, que cuando comparas con manuscritos del año 90, 100, 120, que hay algunos muy cercanos a la fecha después de la muerte de Cristo, a pesar de tener 400, 500 años de separación, el contenido es el mismo y te demuestra que no hubo alteraciones. ¿Por qué? Porque era un trabajo que tomaban demasiado en serio. ¿Sí me explico o no? Si la gente no lo hiciera de manera perfecta, pues obviamente se va corrompiendo, y 500 años, 100 años hay algún cambio, 200 otro, y a los 600, 700 pues ya está, es otra historia, es un teléfono descompuesto. Pero nos muestra la evidencia física, los documentos, los pergaminos que hay, pues que los copistas cristianos realmente hacían bien su trabajo, que de uno a cientos de años después de un documento a otro, pues no había alteración porque lo copiaban bien. Entonces, cuando te digan cómo confiar en un libro donde únicamente tenemos copias de las copias, si no hay el original, bueno, dile: si tu padre te dejara un testamento con un abogado donde dice que todos sus bienes son tuyos, son para ti, y tuvieras ante la ausencia de una fotocopiadora que copiar el texto a mano para mostrárselo al resto de la familia, pregunta, al cometer un error en una de las copias, ¿la dejarías así o la volverías a copiar? Obviamente no la dejarías así. Ante la importancia de lo que estás copiando, el testamento donde tu padre certifica que todo es para ti, y tienes que comprobar ante tus hermanos que así es, te llevaría a copiarlo con sumo cuidado, palabra por palabra, letra por letra, y destruir la copia si está mal. Y es en la misma situación que se encontraban los hombres que escribieron la palabra de Dios, que transcribieron la palabra de Dios, creyendo que estaban copiando el testamento que el Padre Celestial nos dejó, la palabra de Dios, y cuidando que llegara intacto al resto de sus hermanos, pues lo copiaban con sumo cuidado, y si algo estaba mal, una sola letra, literalmente una sola letra, lo destruían. Estos argumentos en cuanto a la defensa del contenido bíblico no únicamente los damos usando la lógica, sino que se fortalecen cuando tú analizas los manuscritos bíblicos. ¿Por qué? Porque aparte de comparar diferentes manuscritos de diferentes épocas y darnos cuenta, como ya te dije, que son iguales, pues puedes al verlos darte cuenta del sumo cuidado con el cual los elaboraban. Está la evidencia que nos muestra las técnicas que usaban. No los escribían como tú con tus apuntes de los discipulados, que cuando los quieres ver en casa ya no entendiste nada porque parece que escribiste en griego y en hebreo todo, ¿no?
Y que dices, caray, pues si nada más me dijeron 2, 3 palabras en griego y ya tengo todo mi apunte en griego, ¿no? Y como con letra de doctor, ¿no? Ellos tenían y usaban diferentes técnicas profesionales para transcribir con absoluta confiabilidad cada manuscrito bíblico. Era necesario que su contenido fuera 100% confiable e idéntico al original, porque estos eran el alimento, el sostén del pueblo de Dios y de las primeras iglesias. Ahora, antes de ver estas técnicas tan exageradas, acompáñame a Romanos capítulo 16 para ver un ejemplo de esto que te estoy hablando, de los copistas cristianos, para que veas cómo la misma Biblia muestra el cuidado que tenían para escribirla de la mejor manera. Romanos 16, fíjate, se tenía cuidado de escribirla bien desde el documento original, porque saben que del original venían las copias después, y si el original estaba mal o se malentendía, pues las copias peor, ¿verdad? Romanos 16, versículo 21. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosipater, mis parientes. Nombrecitos se echaban, ¿verdad? Y si quieres cómo poner a tus hijos, ya tienes algunas sugerencias aquí. Sosipater, a comer, ¿no? No se crean, no van a decir, mi amor, ya tengo el nombre del chamaco, ahorcar a mí tu hijo cuando sea grande. Versículo 22, viene lo interesante, Romanos 16, 22, dice, yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. ¿Quién dice que escribió la epístola? ¿Y quién escribió? ¿Y entonces por qué dice que Tercio? Exactamente. Pero tú lo puedes ver y poner como que Tercio, ¿no? Como que yo Tercio. A ver, compadre, fue Pablo. Y muchos cristianos, por leer y no meditar la Biblia, a lo mejor jamás habían dado cuenta de esto, porque la Biblia se medita, no se lee nada más. Y no dudes que muchos que se dieron cuenta y que no quisieron estudiar han de creer, incluso predicar, pues que Tercio era el apodo de Pablo, y así lo dejaron, ¿verdad? Y ahí andan predicando, pues aquí, hermano, Tercio es el apodo del apóstol Pablo. No, señor, Tercio es lo que se conoce como un amanuense. ¿Qué es un amanuense? Un escriba entrenado para copiar manuscritos o para escribir cartas dictadas por el autor. Y en este caso, Tercio fue el amanuense del libro de Romanos. Algunos autores, cuando querían la máxima calidad en el entendimiento del documento que estaban escribiendo, cuando querían evitar malentendidos en el texto, que al leerlo la gente y ver una mala letra o mala dicción dijeran, caray, ¿qué quiso aquí decir? ¿Y qué letra será esta? ¿Y qué palabra será esta? Y que la copiaran mal, pues era tan importante escribir con claridad para que las copias futuras que se hicieran del texto no tuvieran confusiones y se convirtieran en un teléfono descompuesto o una palabra se alterara, pues para evitar todo esto y tener el texto de la manera más clara posible y así provocar que las futuras copias fueran exactas al texto original sin alteraciones, pues usaban, como en este caso, de amanuenses, gente profesional que se dedicaba a escribir o transcribir con la mejor calidad y con la mejor claridad, pues los documentos importantes. Pablo, porque algunos teólogos creen que tenía una enfermedad en los ojos, que era el aguijón de su carne, y no podía escribir bien, pues usaba de amanuenses. Cuando el amanuense terminaba, el autor escribía un saludo, un sello final con su propia mano. Ejemplos de esto, en Gálatas 6:11 dice Pablo, mirad con cuán de letras os escribo de mi propia mano. Únicamente ese fragmento él lo pone con su propia mano y dice que eran grandes, pues porque él no veía bien precisamente. Siempre Pablo acostumbraba a poner algo con su propia mano para certificar que la carta era suya. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 17, nos muestra otro ejemplo del sello final de Pablo después de haber escrito el amanuense. Segunda de Tesalonicenses, está Filipenses, Colosenses, y antes de Timoteo está Tesalonicenses. Segunda carta, capítulo 3, versículo 17, dice, la salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía, así escribo. ¿Qué es lo que vino de la mano del propio Pablo? ¿Y el resto de la carta entonces? Un amanuense. Entonces tú ves y bueno, como que la salutación y todo lo demás de quién es, ¿no? Se refiere a que la salutación física en el documento era de Pablo y todo el resto del documento fue dictado a un amanuense. Y lo hacían esto pues para lo que ya te dije, ¿no? Para provocar que llegara con la mayor claridad y calidad posible a las iglesias y así pudieran entenderlo bien y las futuras copias pues no tuvieran alteraciones.
Ahora vamos a ver las técnicas y estilos que usaban y la forma que copiaban los manuscritos. Había 3 estilos que vamos a hablar y después vemos algunas de las técnicas más importantes. Número 1 está la escritura uncial, la técnica de escritura uncial. Ahí lo tienen en su manual, por ahí está. Este era el estilo que se usaba para los libros más importantes. Se caracterizaba por tener una forma de llevarse a cabo demasiado cuidadosa y rigurosa, y eso se hacía deliberadamente. ¿Qué se hacía en esta técnica? Se separaba cada letra de las otras letras para dar la mayor claridad posible al texto, para no juntar letras y que pudiera malinterpretarse, ¿no? Poner 2 M's, por ejemplo, y que fuera una W, ¿no? En nuestro caso, o una M con una N, algo así, o 2 V's, algo así por el estilo. Más bien, no, señor, ellos ponían cada letra separada para que así se entendiera bien lo que el texto decía. Más o menos como cuando tú y yo escribimos con mayúsculas. No tengo un pizarrón aquí, pero si yo pongo en un pizarrón Morelia, todo pegado y con minúsculas 6, Toluca 1, pues a lo mejor no entiendes muy bien, ¿verdad? Se puede confundir. Pero si pongo separado y con mayúsculas M y luego un espacio, la O y la R y así, te va a quedar bien claro que el domingo le metieron 6 al Toluca. ¿Cuántos dicen amén? Digo, ¿cuántos entendieron el ejemplo? ¿No? O al revés, América 4, Toluca 3, o muchos otros ejemplos que el buen Toluca puede darnos, ¿verdad? ¿Sí queda bien claro esto o no? Y pues así provocaba, no que el Toluca es malo, sino que eso ya está claro hace mucho, sino que la forma de que era no se crean los de Toluca, estamos nada más aquí bromeando, la todavía no van a venir, ¿verdad? Van a presentar su defensa, la apologética del Toluca, ¿no? Porque Y bueno, pues así era el estilo uncial, era letras separadas. Los manuscritos más importantes que hay del Nuevo Testamento son precisamente escritos a manera de códice con el estilo uncial. Son códices unciales, o sea, son a manera de libro, como la Biblia más o menos, y con el estilo uncial, con las letras separadas. Los códices unciales más importantes y antiguos son el Códice Vaticano, anótalo si quieres porque no está ahí en la hojita que te di, que viene del año 325 después de Cristo, exhibido en el Vaticano mismo, por eso se le llama así. Y el Códice Sinaítico, que viene del 340 después de Cristo. Códice Vaticano del 325 después de Cristo y Códice Sinaítico del 340 después de Cristo. Mucho ojo, estos son códices unciales. Hay otros manuscritos mucho más antiguos que vienen fechados por ahí del año 100 después de Cristo. Después en otra clase veremos datos, o sea, que se escribieron, que se copiaron. Fíjate, esto es bien importante. Hay manuscritos que se escribieron cuando el autor del documento original seguía vivo. Eso lo vamos a ver en otras clases. No me refiero a que estos que estoy hablando son los más antiguos, ¿no? Los más importantes por ser escritos a manera de códice con el estilo uncial. Pero hay muchos otros pergaminos que se escribieron cuando el autor del documento original aún seguía vivo, o sea, documentos mucho más antiguos, por ahí del año 100, del año 90 después de Cristo. Estos datos los vamos a ver en otra clase. Estos eran escritos con otras formas y en otras técnicas. Estilo número 2 era la escritura en minúsculas. En el 340 después de Cristo, el Sinaítico. 2, la escritura en minúsculas. Estas eran formadas por letras pequeñas y unidas. Se empezaron a usar cerca del siglo IX después de Cristo para la producción y difusión de libros. Al usar este estilo se provocaba que cupiera más información en menos espacio, ¿no? Algo así como las hojitas que te di, que le rebajé la letra del documento original a tamaño 10 para que te cupiera en la hoja, si no te tenía que dar 2, ¿no? Yo tengo aquí más hojas, en un tamaño más grande, hice un resumen, les di en una hoja porque se redujo el tamaño. Y es lo que se hacía con este estilo de escritura, una letra más chica, pegada a las letras, para así poder pues expandir el mensaje. No era un estilo muy bueno para preservar la palabra, porque se podían llegar a confundir las palabras, u otros textos, aparte de la palabra de Dios, porque puede haber malentendidos, pero sí era bueno para la difusión de libros. Ahora no te preocupes porque esto se usó hasta el siglo IX, entonces ya realmente había miles de manuscritos donde estaba ya atesorada y atestiguada la palabra de Dios con técnicas pues donde no había fallo, ¿verdad? De estos del siglo IX pues no se usan como una base, los que usan como base son otros mucho más antiguos. Y 3, la técnica conocida como espacios y vocales. Este estilo, a lo mejor aunque nos suene raro y nos suene imposible por la forma, imposible de llevarse a cabo, pues bueno, aquellos que conocían bien el idioma hebreo y el griego, según fuera el caso, podían escribirlo y leerlo sin problemas. Los manuscritos griegos escritos con este código
con este estilo, omitían el espacio entre las palabras, o sea, eran todas corridas. O sea, tú dices, caray, ¿cómo? Bueno, pues ellos lo podían hacer, un conocedor del idioma no tenía problemas, y los hebreos omitían las vocales. El Antiguo Testamento fue escrito todo sin vocales. No tú has visto, pero el nombre original de Jehová es YH, W, sin vocales, Yahweh, y hasta muchos años después, aproximadamente entre el siglo V y el siglo X después de Cristo, llegó un grupo de personas llamados los masoretas, que eran como los sucesores de los escribas, un grupo de judíos estudiosos del Antiguo Testamento, que se encargaron de agregar esas vocales. Tenían diferentes técnicas, ponían algunos comentarios, etcétera, etcétera, y bueno, elaboraron lo que se conoce como el texto masorético. Tú has escuchado que el texto masorético, y igual ante la ignorancia pues podemos decir, pues esa es la Biblia de los masones, ¿no? Y no, señor, pues era la versión del Antiguo Testamento entendible para todas las personas, porque venía con vocales, venía bien separada, etcétera, etcétera, y de ahí vienen la mayoría de las traducciones del Antiguo Testamento. Los masoretas, una vez que terminaron con esta traducción del Antiguo Testamento, para evitar errores, evitar malinterpretaciones, confusiones en las futuras elaboraciones del Antiguo Testamento, se encargaron de destruir todas las otras versiones que encontraron para que nadie pudiera alterarla, y dejando únicamente como base pues el texto que ellos elaboraron, el texto de los masoretas. Ahora, ante esto mucha gente te va a decir, oye, ¿qué tal si los masoretas la corrompieron? O sea, ¿cómo es posible que tengamos un Antiguo Testamento que fue cambiado por un grupo de personas entre el año 500 y el año 1000 después de Cristo, más o menos, ¿no? Entre el siglo V y el siglo X? ¿Qué tal si lo corrompieron y lo cambiaron? Es un argumento también poderoso que van a usar, y para responderles a ellos, bueno, gracias a Dios, hace poco tiempo pues encontraron en las cuevas del Qumran, en el Mar Muerto, rollos de muchos años antes de la sistematización de los masoretas, que al compararlos con los textos masoretas te encuentras que no hay diferencias trascendentales en las traducciones del Antiguo Testamento. En otra clase vamos a hablar a fondo de esto. ¿Sí me explico aquí o no? Están los textos masoretas por ahí del siglo V, y hay rollos de 300, 400, 500 años después, los de las cuevas del Qumran, que no fueron tocados por los masoretas, y que cuando los comparas con la palabra, el manuscrito que elaboraron los masoretas, pues encuentras que son iguales, que no hay diferencias trascendentales que cambien el entendimiento del contenido bíblico, y nos muestra esto pues que hicieron un buen trabajo en su traducción, que no la alteraron ni la corrompieron, si no se hubiera visto, caray, el de los masoretas dice esto y el del Mar Muerto otra cosa, pues lo cambiaron, pero no, señor, quedó igual porque los masoretas hicieron una función honesta. Ahora, ¿cómo era la forma, la técnica en que elaboraban los manuscritos? Aparte de los estilos que hemos visto, los escribas contaban las palabras copiadas, contaban las letras copiadas, para ver si no habían cometido errores, si no habían omitido algo. O sea, después del apunte, comparaban el documento original con el apunte, y en cada uno contaban palabra por palabra, y luego letra por letra, y tenían que coincidir. Únicamente la coincidencia demostraba que la copia había sido infalible, que había sido igualita como una fotocopiadora, sin ninguna alteración. Y si faltaba una letra o tenía una de más, lo destruían. Como el hebreo se escribió, como te dije, únicamente con consonantes, sin vocales, omitir o agregar una sola letra pues cambiaba con facilidad una palabra entera. Entonces, si se detectaba el más mínimo error, que una letra estuviera mal escrita, toda la sección del rollo se rechazaba, se eliminaba y se reemplazaba por otra nueva sin errores. Antes de leer una palabra, de escribir, la leían en voz alta. O sea, no agarraban a ver Primera de Timoteo, Pablo apóstol de Jesucristo, y Pablo apóstol, porque es lo que hacemos nosotros cuando copiamos, ¿no? Te agarras una frase y la vas copiando y se te puede olvidar una palabra. Ellos iban leyendo palabra por palabra. Pablo, notaban. Apóstol, de Jesucristo. Y así van palabra por palabra para no poder cometer errores. Se consideraba un pecado grave el copiar algún texto repitiendo una palabra de memoria. Era un pecado grave, precisamente por la confusión que podía traer. Entonces era una ley fundamental que, aparte de contar las letras y las palabras, pues cada palabra antes de escribirse tenía que leerse en voz alta. Y es bien importante que entendamos, y libros de historia respaldan esto, que la chamba de los copistas en tiempos antiguos era algo muy serio.
y muy valorado por la gente. Entender esto es lo que le da un argumento fuerte, que le da confiabilidad al contenido bíblico. Era un trabajo, tú puedes investigar, que se consideraba serio y se consideraba respetable, y esto nos lleva a la conclusión de que los manuscritos que tenemos de la Biblia no son papeles que a X personas se le ocurrió copiar, que ahorita agarró a alguien del estudio y dijo, pues yo voy a copiar la Biblia, aquí está, y pues ya a ver qué tal salió, ¿no? Pues tengo letra de patas de araña y no sé escribir bien, pero pues ahí está. No, Señor, son el resultado serio, de un trabajo serio, de gente seria, que se dedicaba de lleno a esto, de gente que lo hacía con técnicas completamente profesionales, que antes de ponerse a escribir recibían un entrenamiento, como hoy alguien para cursar alguna carrera, pues para ejercer alguna carrera sabiendo antes 6 años, 8 años, o 10 o 4, según sea, de entrenamiento, de capacitación. Era un oficio serio el de los escribas. Y también antes, al igual que nosotros, antes de ejercer un puesto, pues tenían que llevar a cabo su preparación. Gracias a Dios que no existía Santo Domingo en esos tiempos, ¿no? Si no, imagínate, se ponían ahí con su título de Santo Domingo a decir que eran escribas y teníamos la Biblia alterada, ¿no? Como el caso de la película, por cierto, muy buena, ¿cómo se llama? Presunto culpable, ¿ya la vieron? ¿No? Que el abogado que defiende al primer cuate, pues tenía un título ahí, chocolate, ¿verdad? Y por eso no lo logró sacar, y aunque también le convino porque eso fue lo que le llevó a otro segundo juicio, ¿no? Imagínate, si un escriba con su título falso, pues lo arruinaba todo, pero no, Señor, tenían que llevar una preparación, si no, no se les dejaba escribir. Y era gente completamente profesional que estaban entrenados para hacerlo. Y lo dice la historia, métete a Google o alguna enciclopedia y busca o ponle ahí copistas, escribas, amanuenses, y te van a contar todo esto y mucho más. Te está dando un resumen. Eran personas que estaban entrenadas para no dejar margen de error. La chamba de los copistas, como te dije hace rato, no era algo que inventaron los cristianos, vamos a copiar ahí estuvo, no, Señor, era un trabajo secular, y tanto cristianos como no cristianos, en diferentes civilizaciones, en diferentes naciones y épocas, obviamente de tiempos antiguos, pues seguían las mismas técnicas rigurosas y hacían un trabajo profesional. Te voy a leer tal cual un fragmento de la definición de Wikipedia de un escriba. Habla en cuanto a un escriba secular, para que veas pues cómo se les consideraba y la preparación que tenían que tener. Dice, eran las personas que conocían la escritura, especialmente la escritura cuneiforme, encargadas de redactar textos y también de leerlos y organizar su clasificación de los archivos. Ojo con esto, lo puse en negrillas. Dice, todo sabio tenía que haber recibido una formación de escriba. Un sabio, antes de ser sabio, tenía que prepararse para escriba. Dice, la complejidad de la escritura cuneiforme y la necesidad de formar escribas especializados en diferentes temas precisaban de una larga formación. No era, pues yo quiero copiar la Biblia y servir al Señor, aleluya, y ahí está, bienvenido, hermano, ¿no? Como hoy le hacemos, ay, qué buen corazón, que se ponga a predicar o dirigir alabanza, no, lo tomaban en serio y se les requería un tiempo de preparación. Dice, los escribas una vez preparados, ejercían su profesión, que podía cubrir diferentes prácticas. Su cometido particular, esencial, dice, en las civilizaciones del antiguo Próximo Oriente, Mesopotamia, Siria, Pi, Elam, etc., les confería una posición social particular. En Babilonia el escriba era profesional, sus servicios eran casi indispensables. Ahora, ¿por qué eran tan exagerados en su forma de llevar a cabo los documentos? ¿Por qué era tan importante su chamba? Dice después lo siguiente, pues la ley requería que las transacciones comerciales se pusieran por escrito. Dice, y las partes contratantes las firmaran ante testigos. El secretario solía sentarse cerca de la puerta de la ciudad, donde se efectuaba gran parte del comercio. Los escribas registraban transacciones comerciales, escribían cartas, preparaban documentos, se encargaban del registro del templo y realizaban otras tareas administrativas. Todo esto requería documentos por escrito, no había máquinas, no había computadoras, no había impresoras, entonces tenían que delegar esa función a gente, y al igual que hoy mandas una impresora que está completamente programada para mandar a imprimir algo sin errores, con una calidad óptima, pues los escribas tenían que hacerlo de la misma manera. Imagínate un papel donde pusieran una ley o una sentencia o un contrato con un error, pues echaban a perder todo. O un contrato de 1 millón de denarios y le quitaron un 0, le agregaron, ¿sí me explico o no? O le dictamos una condena de 40 años y el cuate le puso un 0 de más, le quitó un 0 y lo pasó a molar. Entonces, por razones como estas, pues es que no cualquiera podía sentarse a copiar. Y durante muchos años y en muchas civilizaciones antiguas se encomendó un grupo de personas esta labor, la de copiar documentos, y por la importancia de estos, antes de ponerse a copiar, insisto, dedicaban
y debían recibir un entrenamiento riguroso y profesional. ¿Qué nos enseña esto? La Biblia fue copiada de manera seria, de manera rigurosa, de manera profesional y sin errores. Y todo esto junto con las profecías bíblicas y evidencias científicas que veremos después, y la complejidad de la Biblia y muchos más argumentos de la apologética que veremos después, pues nos lleva hoy, miles de años después que este libro fue escrito, a poder pronunciar y proclamar con toda confianza y alegría y seguridad las mismas palabras que Pablo habló hace 2000 años en su segunda carta. Dice segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Segunda de Pedro 1:19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, dice, hablaron siendo inspirados por Dios. Entonces, ¿la Biblia es o no es? No podemos decir que los originales fueron inspirados por Dios, pero las copias tienen errores. O sea, es lógico que eso no es. Si Dios se encargó de inspirarla, también se encargó de conservarla. Sería absurdo creer que tenemos un Dios todopoderoso que se encargó y se ocupó de inspirar un libro, pero no se ocupó de conservarlo, no tuvo el poder para hacerlo. Entonces, o la Biblia fue inspirada completa y conservada por Dios, y así llegó, o ni lo que tenemos ahorita en el original fue por Dios, porque si el original fue inspirado por Dios, entonces Él tuvo que encargarse también de que el original fuera preservado. Entonces, o crees realmente que es, o pues ni los documentos ni el original lo son. ¿Sí me explico o no? Si Dios se ocupó de inspirarla, también se ocupó de conservarla. Y es impresionante que pese a tantas catástrofes y terremotos, incendios, inundaciones, guerras, persecución que sufrió la iglesia, los hombres de Dios, y eran matados, y las Biblias quemadas y echadas a la hoguera, pues es impresionante que pese a todo esto la Biblia ha llegado a nosotros con miles y miles de copias, datos que veremos en otros estudios, y esto nos muestra que así como Dios obró de manera sobrenatural en revelarla, también lo hizo en conservarla, en medio de muchas causas y factores y persecuciones, que si este libro no hubiera sido inspirado por Dios, pues hubiera desaparecido, como pasó con la mayoría de los documentos importantes de la antigüedad. Vamos a ver en otra clase los diferentes registros de pergaminos que hay de libros antiguos, y cuando los comparas con las de la Biblia, te mueres de risa, porque hay 2, 3 de fragmentos, y dices, ¿cómo la Biblia pudo llegar toda? Si no perseguían los textos de los autores griegos, de los filósofos, de los historiadores, no. Y aún así llegaron incompletos y faltan, y hay 2, 3 copias, y bueno, como un libro que fue perseguido y quemado y atacado y pese tantos años y tantas catástrofes que hubo en ese lapso de tiempo, pues cómo llegó a nuestros días con tantas miles de copias, pues porque Dios, así como le inspiró, también la conservó. Vamos a terminar donde empezamos. Primera de Pedro, capítulo 3. Versículo 13. Primera de Pedro 3. Para quienes llegaron tarde, el versículo que ordena el prepararnos. Dice: ¿quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, no os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa, palabra griega apología, defensa, con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón, y subraya razón, de la esperanza que hay en vosotros, teniendo, versículo 16, no lo leí, se los dejé para el final, dice: buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Nos muestra, y con eso terminamos, 2 cosas bien importantes. Uno, dice: prepárate para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón. Y nos muestra que la fe no es ciega y absurda como muchos creen y dicen: pues aunque no entiendas y no sepas, y pues tú cree nada más y a ver qué pasa. No, la fe está basada en argumentos que a veces parecen absurdos y lógicos, sí, pero que cuando tú investigas y te metes con Dios, pues tienen una explicación. No dijo Pedro: al que pregunte, pues el incrédulo, que tiene que creer, que a ciegas. No, dice: presenta defensa de aquel que te mande razón de tu esperanza.
O sea que la esperanza tiene una razón de ser, ¿o no es así la interpretación de este pasaje? Y la misma definición de la fe nos los da Hebreos 11:1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe no es, pues a ver qué pasa, camino a ciegas. No, Señor, es la certeza de lo que estás seguro de lo que estás esperando. La convicción, estás seguro de lo que no ves. ¿Qué es lo que no ves? El pasado, la muerte de Cristo, los milagros de la iglesia primitiva, los milagros de hoy en día, el mundo espiritual, los ángeles, los demonios. Pero el investigar todo esto y el meterte con Dios y poder enfrentar a demonios y sentir la presencia de Dios y algunos oír la voz de Dios y ver ángeles, es lo que te lleva a tener la convicción de que lo que no ves, aunque no lo ves, es real. Y llega un momento en que, ya sea por la preparación, como lo estamos haciendo, o por la intimidad que tienes con Dios, todo eso que parece ilógico, absurdo, llega a ser una convicción en tu vida de que es real, aunque no lo puedes ver. Tanto lo que pasó y lo que fue y lo que es, como lo que será. Dice, es la certeza de lo que se espera. Y el ejemplo más grande de esto es Abraham. Cuando Dios lo llama a dejar su tierra, su parentela, le dice, dejarás tu tierra, tu parentela, y vas a ir a ver a dónde. Pues tú ten fe nada más. No, Señor, le dijo, irás a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y bendeciré a los que te bendijeren, y maldeciré a los que te maldijeren, etcétera, etcétera, etcétera. Ojo, no le dice dónde iba a ir, pero le prometió que lo iba a llevar a un lugar. ¿Me explico o no? No le dijo, a ver a dónde. Él no sabía a dónde iba, pero Dios le dijo, tú vas a un lugar. Irás al lugar que yo te mostraré. Antes de salir, Dios le dio la promesa que le iba a llevar a un lugar. Y es lo mismo con nosotros. No es de que, pues a ver qué pasa con mi vida, pues yo confío en Dios y No, por supuesto que a ver qué pasa. Hay cosas que ahorita no tienes la certeza, pero tú sabes que Dios te lleva a un lugar como Abraham, que Él te va a mostrar y que te va a bendecir y que te va a respaldar. Eso es realmente la fe. Que aunque no veas a veces ciertas cosas, pues sabes que Dios te va a llevar a ese lugar. Y 2, dice el versículo 16, que tengamos buena conciencia, y no es otro versículo aparte. El 15 termina con punto y coma. Dice que nos preparamos para presentar defensa. Y el 16 dice, teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Termino con esto. La apologética más grande, la defensa del evangelio más grande que vas a presentar es tu vida. Qué bueno que vengas y anotes y todo, pero si tú, como el domingo te dije, si estuviste y das argumentos y presentas y todo, pero ven que eres un hipócrita, pues no van a decir, si ese es tu Dios, ¿yo para qué lo quiero, compadre? Entonces aguas, porque tu vida puede infundir para bien o para mal. Puede, como aquí dice, callarlos y avergonzarlos, o puede, como dice en Romanos 2, el domingo lo vimos, del 2 en adelante, por causa de nosotros, de nuestro mal testimonio, que los gentiles blasfemen el nombre de Jesucristo. Dice, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de Jesucristo. Entonces, qué bueno que nos preparemos aquí con la apologética, pero aguas, también prepárate con tu vida. Señor, ¿cómo está mi testimonio? La forma en que trato a mi familia, la forma en que hago negocios, la forma en que hablo, la forma en que me conduzco. Y el que la gente vea a Dios reflejado en tu vida, que te ve gozoso en medio de la prueba y con paz y confiado y calmado, aunque perdiste el trabajo, hay enfermedad, y que trates bien a tu familia, y que eres honesto, y que eres responsable, y que eres puntual, etcétera, 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 va a empezar a dar una y otra arma que les va a mostrar tarde o temprano, pues que tiene que haber algo sobrenatural en ti, que es Dios transformando tu vida. Y muchas veces la gente, sin que tengas que decirle nada, tan solo de verte van a decir, yo quiero que tú quieras. Pero si eres Dios, ven, si yo quiero ser Dios. Entonces, llévate esto en tu corazón, síguete preparando aquí, pero pues también preparémonos con un estilo correcto de vida, ¿no?